formal, ¿te parece? Sí, perfecto. Nuevamente a todos, en nombre de la Gran Fraternidad Universal, Fundación Dr. Serge Reinao de la Ferrier, con su dirección general en Caracas, Venezuela, así como la dirección de los centros de estudios a nivel internacional y el Comité Coordinador de Estudios Generales, les damos la bienvenida a todos. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, en este espacio virtual vamos a profundizar de manera secuencial en algunos temas tratados en el canal de difusión Studium y otros que esperamos que también sea del interés de todos ustedes. Este centro de estudios se llevará a cabo todos los días lunes a las 8 de la noche, hora Venezuela, vía Zoom, y es totalmente gratuito. Solo precisan inscribirse como lo han hecho ustedes y pueden compartir ese enlace con las personas que tengan interés en continuar y participar en este centro de estudios. Antes de dar inicio hoy al tema que nos corresponde, pueden abrir sus micrófonos o activar. Bueno, ya hemos tenido ese tiempo, y ya estamos prestos para empezar. Vamos a, el tema de hoy que el tema de hoy que nos reúne es sobre la conciencia psicocorporal del ser humano, con este tema general que es la evolución de la conciencia. Este tema estará profesor Norberto Pinto Sáenz, que es maestro en artes plásticas, especialista en pedagogía, magíster en desarrollo educativo y social, de nacionalidad colombiana y quien es integrante del equipo coordinador de este centro de estudios. Con respecto al tema que nos corresponde, que es la conciencia psicocorporal del ser humano, es que lo que llamamos comúnmente cuerpo es en realidad un tejido del hilo físico, emocional, mental y espiritual, comprendido también como el entramado de un cuerpo con un equipamiento bioquímico que se enfrenta a determinadas experiencias emocionales, sensoriales y psíquicas, y que ha vivido variadas experiencias de modo consciente o inconsciente. En esta conferencia hablaremos de cómo este modelamiento descansa en una base bioquímica para el encuentro de futuros ambientes y escenarios. Antes de dar la palabra al profesor Norberto, recordemos que los micrófonos estarán inhabilitados durante la exposición. Ustedes pueden enviar, sin embargo, sus mensajes por el chat, de manera escrita, sus mensajes, preguntas o dudas a medida que vayan surgiendo. Y al final se dará lectura a las mismas para que puedan ser respondidas. Entonces, ahora sí, damos la palabra al profesor Norberto Pinto. Profesor, buenas noches. Buenas noches, María Virginia, muchas gracias. Buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a esta charla sobre conciencia psicocorporal del ser humano. Voy a compartirles o compartir con ustedes unas imágenes para iniciar. Entonces, voy a pedirle a María Virginia si por favor me permite para compartir unas diapositivas. Muchas gracias. Bien. Es interesante para comenzar este tema hablar sobre aquello que nos permite la vida. Y en este caso particular es nuestro corazón. Así que vamos a hacer o nos vamos a aproximar a esta conciencia a través de el análisis de algunos elementos que tienen que ver con nuestro corazón y con el sistema que rodea uno de los órganos más importantes en nuestro cuerpo, que es el sistema cardiovascular. Aquí podemos entonces analizar todo lo que sucede o muchas de las cosas que suceden a nivel bioquímico con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, y cómo de alguna manera el oxígeno, la sangre, tienen una relación directa con
los aspectos emocionales, aspectos sentimentales, que usualmente nos preocupan o son importantes para nosotros. Así que aquí en la imagen podemos ver a nuestro corazón, podemos observar las venas, las arterias y podemos ver, digamos entonces, ya una primera dualidad que tiene que ver con los conductos en el sistema cardiovascular que llevan, por ejemplo, oxígeno, como las arterias, y los que llevan elementos de desecho, como las venas. Dentro de ello es importante entonces observar que el sistema cardiovascular es un medio de transporte, es una red que lleva nutrientes y oxígeno, obviamente que han sido procesados en el intestino delgado y se llevan a través de esta gran red, a través de las arterias a los tejidos, pero también como posteriormente a través de las venas todos estos los desechos producto de la condición bioquímica y químico-física celular se desembocan en la sangre venosa. Los desechos y el dióxido de carbono, que es el resultado de todo el proceso físico-químico de las células producto del metabolismo, termina transportándose de nuevo a nuestros pulmones para ser exhalado como CO2 o gas carbónico. Entonces, el sistema cardiovascular tiene 4 componentes: la sangre como medio de transporte, los vasos sanguíneos y un sistema muy importante que a veces pareciera estar dentro del sistema circulatorio, que es el sistema linfático. Podemos ver entonces, vamos a ubicarlo por acá, cómo hay toda una red de distribución, no solamente de la sangre, sino también de los líquidos intersticiales, es decir, que están entre los tejidos, entre una célula y otra, entre un tejido y otro, y que van a sacar, el sistema linfático va a drenar o va a extraer y va a llevarlo de nuevo a la sangre, en muchos casos también al riñón o a los riñones. Y finalmente el corazón como un órgano de bombeo que tiene 2 partes muy importantes, y el sistema circulatorio como un sistema que permite todo el transporte del oxígeno a través de la hemoglobina. Y vamos a ver las características puntuales de la hemoglobina. Aquí vemos el sistema linfático. El sistema linfático es relativamente parecido al sistema cardiovascular. Es toda una red en el cuerpo. Tal vez es la segunda red de transporte más importante de los líquidos corporales, y por eso se llega a considerar como parte del sistema circulatorio. Esto es lo interesante dentro de la conjunción que hace el sistema cardiovascular con el sistema linfático. El sistema linfático se encarga de drenar el exceso de líquidos de los tejidos o los líquidos que están entre los intersticios, entre tejido y tejido, transporta grasas que han sido tomadas del intestino delgado. En un momento vamos a ver también el intestino delgado cómo opera, y va a tener una respuesta inmunitaria a través de los linfocitos para poder extirpar de alguna manera, si se puede decir así, de materias extrañas y de toxinas el cuerpo entero. Así que tenemos un gran sistema como el sistema cardiovascular y el sistema linfático, que utilizan fundamentalmente el líquido. Por eso en alguna medida también hemos visto que se nos dice que tenemos 70% de agua en el cuerpo, porque en realidad, por ejemplo, el sistema linfático llega a tener o a producir 2 litros de agua en el día,
y se necesita una gran cantidad de agua para su funcionamiento. Nuestro corazón entonces es el órgano de bombeo más importante, y es interesante entonces aquí observar que dentro de todo el proceso cardiovascular y el transporte de la sangre, las arterias coronarias juegan un papel importantísimo en la alimentación del corazón. El primero que se alimenta en ese proceso de transporte de oxígeno es el corazón. Y se alimenta a través de la sangre que llega de las coronarias. Así que estas arterias coronarias izquierdas, derechas, arteria circunfleja, arteria descendente anterior del corazón, entre otras, van a permitir que el ser humano, la aorta, la arteria coronaria derecha, tenga un sistema con un órgano de bombeo que primero se nutre y primero se alimenta para realizar todo el proceso de transporte de la sangre y los nutrientes. Siempre se nos ha dicho que el órgano del corazón es el órgano del amor y que allí radica en alguna medida, de alguna manera, nuestros sentimientos más importantes, nuestras emociones más importantes, desde el amor personal hasta el amor universal. Que se ha observado en las investigaciones acerca de las respuestas del amor. Las más probables respuestas son una serie de reacciones fisiológicas producidas por neurotransmisores, por estimulaciones químicas y sensaciones olfativas, como en el caso de los animales, que ellos producen feromonas que hace que se acerque la pareja o atraigan parejas para su reproducción. Así que hay que ver, digamos, qué hormonas o qué neurotransmisores, porque a veces funcionan de esta manera entre hormonas y neurotransmisores, se permite el desarrollo, digamos, de el proceso del enamoramiento, o sea, qué hormonas contribuyen a ese proceso, están relacionadas con ese proceso. Aquí podemos ver entonces las venas, las arterias y los capilares. Es interesante ver la naturaleza, cómo dispone la estructura de cada elemento que está en el cuerpo. Las arterias son más gruesas en sus paredes, más expandibles y más flexibles. Ellas llevan sangre con nutrientes y con oxígeno a los tejidos, va del corazón a los tejidos. Estas paredes de las arterias son gruesas y tenemos las venas que llevan sangre desde los tejidos al corazón. Las paredes son más delgadas y son menos flexibles. Nosotros vemos que la palabra vena en realidad tiene una relación con el planeta Venus, y ya vamos a ver particularmente unas relaciones que sean cosmobiológicamente con nuestro organismo, pero en este caso hay que ver que dentro de la investigación se ha encontrado que el exceso de placeres dañan nuestros conductos venosos. El órgano que tiene que ver o la red que tiene que ver con los desechos son las venas, y van a terminar dañadas por la búsqueda excesiva de placer. Es lo que muestra la investigación médica particularmente, y no solamente pues no la investigación de Occidente particularmente, sino está mucho más dentro del Reiki, de las terapias por el Reiki, de la Ayurveda, de la medicina homeopática, porque en gran parte para la medicina homeopática las enfermedades son de origen psicosomático, es decir que el trámite de las emociones, el trámite de las ideas o el no trámite
en algún momento puede afectar los órganos. Así que dentro de estas investigaciones se observó que las venas tienen una afectación por la búsqueda exclusiva o excesiva de aspectos como el placer. Aquí vemos los capilares también. Los capilares llevan sangre al interior de los tejidos, unen arterias y venas, con una particularidad maravillosa, y es que los vasos capilares, ellos se unen entre sí, pero ellos diferencian en las arteriolas y en las vénulas de esa red capilar. Ellos diferencian cuál es la sangre que lleva oxígeno, cuál es la sangre que lleva los desechos y que va a terminar sacando, digamos, los líquidos linfáticos o el tema linfático del cuerpo. Entonces nosotros podríamos ver, aquí se pueden confundir, ¿no? En esta red los dos tipos de la sangre de las arterias, que va a oxigenar a los tejidos, que va a permitir todo ese proceso de físico-químico dentro de cada célula, y por ende también la excreción que hacen los tejidos y las células particularmente del CO2, cómo van, cómo no se confunden, sino que el cuerpo manifiesta un nivel de inteligencia muy importante que nos permite darnos cuenta de una serie de decisiones inteligentes. Entonces, si decimos la inteligencia tiene que ver con decisiones que son muy puntuales, precisas, que tienen en cuenta las consecuencias, pues todas las decisiones que vemos dentro de las células y observamos dentro de los tejidos y órganos del cuerpo son muy precisas. No hay excesos, no hay faltas, a menos de que se produzca una enfermedad. Y eso nos podría entonces presentar que hay una inteligencia que guía todo el proceso sin que nosotros intervengamos. El cuerpo tiene una sabiduría, o cada célula tiene un nivel de inteligencia particular, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la reproducción celular se da a través de una división que cada célula hace, y en esa división aparece otra célula. Así que podemos hablar de una memoria genética, o una memoria evolutiva, o si se quiere una memoria kármica, que está determinando los cambios celulares y que está determinando los cambios dentro de los tejidos o dentro de cada uno de los órganos. Los vasos capilares entonces son sumamente delgados y dividen arterias y venas. El transporte, digamos, que llevan las arterias y las venas penetran en todos los órganos del cuerpo, y al unirse forman de nuevo las venas. Hay un órgano del cuerpo que es tal vez muy desconocido y podríamos decir es el más grande del cuerpo, y se llama el endotelio. ¿Dónde está el endotelio? Si alcanzamos a ver de pronto acá en la imagen de la parte izquierda, tiene el micrófono apagado, Norberto. disculpen. Les contaba que tenemos tal vez uno de los órganos más grandes del cuerpo, y es desconocido para nosotros, y se denomina el endotelio. ¿Qué es el endotelio? Dentro de las tres túnicas que tiene cada arteria, o podríamos decir que es el recubrimiento interno de las venas y de las arterias, hay una túnica interna que tiene el endotelio, el subendotelio y una lámina elástica interna. Entonces, el endotelio es un órgano, no es solamente un recubrimiento. Él produce un óxido llamado óxido nitroso, y el óxido nitroso permite que haya vasoconstricción y vasodilatación dentro de las venas, de manera que se pueda ocluir o cerrar la vena,
o se pueda expandir también, pero también los vasos capilares puedan hacer este proceso. O sea que hay tres túnicas. Hay una túnica interna o íntima que lleva justamente el endotelio, una túnica media que tiene un músculo liso y una lámina elástica externa, y una túnica externa o adventicia que de alguna manera es más dura, y afuera van la red de los vasos capilares que se van a conectar en las arteriolas con las arterias. El endotelio podemos ver acá en la imagen de la derecha cómo va llevando hemoglobina adentro. Adentro del endotelio va la hemoglobina, o sea, ella no conecta ni con la túnica media ni con la túnica externa, sino que ella va al interior, que si alcanzamos a verlo, tiene unas pequeñas divisiones, ¿sí? Esas divisiones no son gratuitas. Estos espacios son espacios que permiten la aparición del óxido nitroso, pero también que permite la alimentación, digamos, de ciertos tejidos. O sea, la inteligencia del cuerpo es una inteligencia superior que toma decisiones sin equivocarse y que nos gana en muchos casos entonces al tomar las decisiones. Las células que recubren la cara interna de los vasos sanguíneos, las venas, las arterias y los capilares son las células llamadas endoteliales y forman el mayor órgano del cuerpo humano. Tiene muchas funciones el endotelio, no las vamos a nombrar, solamente vamos a nombrar la de la vasoconstricción y la vasodilatación, porque en muchos casos esta vasodilatación o vasoconstricción tiene que ver con todo lo que se relaciona con la presión arterial, y hemos visto cómo muchas personas sufren de presión arterial. Pero la presión arterial no se relaciona solamente con el endotelio, sino que tiene que ver con una hormona que se llama el cortisol, que es producida por las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. Son dos montañitas que producen adrenalina, noradrenalina o corticosteroides, entre ellas el cortisol, que es una respuesta del sistema nervioso simpático. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático en nosotros? Activa, o dinamiza, o genera respuestas frente al peligro, la huida, el movimiento, el miedo, entre otros. Y el sistema nervioso parasimpático detiene, disminuye, restringe. En muchos casos el sistema nervioso simpático se da cuenta cuando una glándula endocrina está produciendo muchas hormonas y le dice, detente, no vas a producir tanto. Y en otros casos el sistema nervioso simpático activa la producción hormonal, entonces si hay menos producción, ese sistema le dice a la glándula endocrina, produce más. Pero el sistema nervioso parasimpático le dice, produce menos, restringe la producción hormonal. Esta es la hemoglobina. Y la hemoglobina lleva oxígeno que toma de los pulmones, pero también tiene una sustancia llamada dioxígeno, D-I-O, oxígeno. Lleva oxígeno y dioxígeno. ¿Qué situación particular tiene la hemoglobina? La hemoglobina en su estructura química es una cruz. En el centro va un átomo de hierro y en los 4 enlaces van 4 átomos de hidrógeno. Pero la hemoglobina es inicialmente una cruz. Y esa cruz que vemos acá en un estado mucho más grande, obviamente, de toda la molécula, lleva dioxígeno a los tejidos y lleva oxígeno también a los tejidos. ¿De qué depende que logre liberar en muchos casos también el oxígeno? Depende del pH de la sangre. Y la sangre, particularmente, logra su pH entre 0 y 14
pero el 0 y el 14 hace que la mitad, o sea, el número 7.4 aproximadamente, sea el equilibrio del pH en cada uno de nosotros. Y ese equilibrio depende fundamentalmente de la relación ácido-alcalina de la sangre. Y lo ácido se corresponde con ciertos alimentos que generan acidificación y lo alcalino con ciertos alimentos que generan alcalinización de la sangre. Si el pH está en 7.4 aproximadamente, el pH está equilibrado. Y si el pH está equilibrado, permite que la hemoglobina suelte los dioxígenos a los tejidos y suelte también el oxígeno. ¿Qué alimentos acidifican el cuerpo? Las bebidas de cola, las harinas procesadas, el azúcar blanco, el alcohol y las carnes. Tienen un alto grado de acidificación de la sangre. ¿Qué hace la acidificación? La acidificación disminuye la respuesta del sistema inmune y por eso nos podemos enfermar más fácil. Pero si se alcaliniza el cuerpo utilizando, por ejemplo, limón, el limón es el único ácido que se vuelve alcalino en el cuerpo, a través de verduras, hortalizas, la remolacha es maravillosa para alcalinizar, el apio, la zanahoria, las verduras y las hortalizas en general alcalinizan el cuerpo. Entonces tenemos una mayor respuesta del sistema inmune para soportar las enfermedades que usualmente llegan al cuerpo. Entonces hemos relacionado siempre el corazón con los temas afectivos, pero hay que relacionar los temas afectivos a la producción bioquímica y cómo es que se da la producción, esa producción en relación con lo que tanto nos interesa y tanto es importante para nosotros como el afecto. Entonces dice la respuesta probable a una serie de reacciones fisiológicas producidas por neurotransmisores, estimulaciones químicas y sensaciones olfativas, feromonas que se producen en los animales, tienen mucho que ver con el sistema endocrino. Dentro de estos, dentro del sistema endocrino, para quien de pronto no está muy familiarizado con él, tenemos, por ejemplo, las 7 glándulas endocrinas más importantes, como las suprarrenales, que están arriba de los riñones. Los órganos sexuales también son glándulas endocrinas. El vaso, el timo, que es una glándula que está en el esternón, que más o menos se bloquea cuando tenemos 20 años, pero ella ha ayudado en todo el proceso del crecimiento humano. Tenemos la tiroides, tenemos la pituitaria o hipófisis y la pineal en la base de la silla turca. Y estas glándulas particularmente cambian con el estado moral de un individuo. Y es muy interesante la relación de la moralidad o de la ética con la forma de la glándula pineal, por ejemplo. En los estudios se observa, y es muy llama mucho la atención, cómo la medida de la glándula pineal es distinta de una persona a otra y cambia las aletas, porque ella parece, pineal viene de la palabra piña y ella parece una piña, y las aletas que están alrededor de la glándula pineal entonces tienen unas medidas diferentes de acuerdo a la moralidad de la persona. Los estudios bioquímicos establecen que las primeras sensaciones amorosas están mediadas por una concentración elevada de dopamina, por eso nos han dicho siempre es que nosotros somos adictos a la dopamina, estamos relacionados también o adictos a la serotonina o a las endorfinas. ¿Qué son la dopamina? ¿Qué son las endorfinas? ¿Qué es la serotonina? Es lo que vamos a hablar en un momento. Una concentración elevada de dopamina nos puede producir entonces esta sensación de enamoramiento. Es un neurotransmisor catecolaminérgico o algo así como aminohormonal, aminado, ¿sí? Recordemos que
los grupos aminos pueden producir proteínas. Es un neurotransmisor importante del sistema nervioso central en los mamíferos que regula la conducta motora, la dopamina tiene que ver con el movimiento, con la afectividad, con la emotividad y con la comunicación neuroendocrina, es decir, de los neurotransmisores que conectan las glándulas endocrinas o que se producen en las glándulas endocrinas, van a otras glándulas endocrinas, van al torrente sanguíneo y modifican definitivamente nuestro estado. Así que el doctor de la Ferrier en uno de sus textos dice, para que podamos tener una maestría en las emociones, nosotros tenemos que observar en la producción, en las secreciones de las glándulas internas, las posibilidades de esta maestría. Y entonces lo que vemos allí es que cuando una persona libera cierta cantidad de neurotransmisores y hormonas en el sistema, en el torrente sanguíneo, en el sistema cardiovascular, pues eso va a alimentar los tejidos. La pregunta es, ¿modificamos esta producción de neurotransmisores y hormonas en el cuerpo? La respuesta es sí. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la manera como amamos. Aquí vamos a observar que la condición del amor que hemos siempre concebido un poco de manera personal, los griegos la concebían o la consideraban desde algo muy simple como la epitemia, que es la necesidad de tocar y ser tocado, y esto lo observaron inicialmente en los niños, cómo los niños necesitan ser tocados para sentir que el mundo es seguro, es decir, ellos perciben el amor a través del tacto, pero evidentemente lo vamos a percibir toda la vida a través del tacto, o sea, necesitamos abrazar al otro y necesitamos ser tocados por el otro, y cuando abrazamos y tocamos producimos dopamina. Tenemos el amor de pareja, eros. Aquí hay, digamos, una producción altísima de testosterona, de oxitocina. Por ejemplo, sobre todo en las mujeres se produce oxitocina. Le han llamado la hormona del amor. Grandes cantidades de oxitocina muestran un gran cuidado de las madres hacia los hijos. Una carencia de oxitocina en el cuerpo produce una depresión posparto en la posterior al nacimiento. Tenemos afilia, que es el amor familiar, pero también podríamos decir el amor de amigos o amigas, pero aquí tiene mucho que ver con lo filial. A veces consideramos un amigo o una amiga como un hermano o una hermana. Tenemos el ágape, que es el amor del grupo, y tenemos el amor a Dios o el amor universal. Así que dependiendo de el lugar donde nos ubicamos, si nos ubicamos en la epitemia, en el eros, en filia, o en el ágape, o en el amor a Dios, pues vamos a tener diferentes producciones de dopamina, endorfinas, serotonina, entre otras hormonas o neurotransmisores. A veces la gran frustración está en que nos hemos ubicado solamente en la epitemia o el amor erótico, y entonces los altos grados de frustración van a producir sobre todo cortisol, y aquí va a empezar un nivel de estrés muy alto y un nivel de vasoconstricción que va a generar en la persona ciertas enfermedades. Esta imagen es una obra de Leonardo da Vinci que se llama El amor sagrado y el amor profano. El amor sagrado aquí particularmente está representado por una mujer semidesnuda, y el amor profano está representado por una mujer que está vestida. A ella no le da pena mostrarse o mostrar su cuerpo, sencillamente ella es. Así que esta producción hormonal puede depender de los tipos de relación que establezcamos con las personas. La relación puede ser una relación estática o una relación erótica, pero aquí tomo el concepto de Richard Idemont, un gran astrólogo del siglo XX. Para él las relaciones estáticas son relaciones que no tienen ningún tipo de interés, o sencillamente relaciones que se volvieron costumbre.
pero las relaciones eróticas son relaciones que siempre van a llevar al riesgo, al interés por el otro, a una relación de adultos, a una relación de personas que tienen comprensión, digamos que el amor construye, que el amor reflexiona pero también siente. La condición estática es una condición mucho más de no movimiento. Y en este aspecto Richard Idemont ha dicho, hay tres relaciones posibles que podemos establecer con las personas. Una relación de comensalismo, una relación de mutualismo o una relación de parasitismo. Y en la relación de comensalismo sencillamente nos podemos sentar con otra persona como los comensales en una mesa, de allí viene el término, y podemos comer o compartir, pero no pasa nada. Es una relación que se ha dado por costumbre, por hábito, en la que compartimos con el otro, pero en muchos casos tal vez puede haber una barrera o puede haber un silencio que hace que no haya interacción. Es decir, como lo dice un gran maestro budista, puede haber contacto pero no conexión. La conexión es algo más íntimo. La relación mutualista, en cambio, es la posibilidad de desarrollar una construcción con el otro y un interés por un dar y un tomar con el otro. En la naturaleza el mutualismo tiene que ver con los animales, por ejemplo, con el toro y el pájaro garrapatero, y es que el toro o en algunos casos el buey y otros animales llevan pájaros garrapateros que les van quitando garrapatas, pero ellos los transportan. Esa es una relación de mutualismo, es decir, los dos se sirven uno al otro. Pero en términos eróticos y en términos de una construcción, de un amor equilibrado, tiene que ver con la posibilidad de que los dos contribuyen en esa relación de una manera madura y de una manera en la cual no se abusan uno del otro. Eso sí ocurre en el parasitismo. En el parasitismo podemos llegar a abusar de la otra persona y entonces vivimos del otro. Y vivimos económicamente del otro, o vivimos emocionalmente del otro, o de alguna manera enfermos, que sucede en algunos casos. La enfermedad se convierte en una posibilidad de manipulación. Así que nosotros decidimos cuál tipo de relación desarrollamos y qué tipo de hormonas se van desarrollando en estos procesos. Las etapas de apego, por ejemplo, se relacionan con altas concentraciones de vasopresina y de oxitocina. Entonces, la oxitocina la hemos relacionado siempre con como la hormona del amor o la hormona que tiene que ver con lo agradable. Durante el orgasmo, los niveles de vasopresina aumentan en el hombre y los de oxitocina en la mujer, contribuyendo con la sensación de fusión y cercanía propias de una relación sexual satisfactoria. Así que nos va a llevar a unos niveles equilibrados de la producción hormonal cuando hay una satisfacción de parte y parte, y tal vez lo podríamos relacionar más con el mutualismo que con el comensalismo y el parasitismo. Así que la dopamina, la norepinefrina, que también podemos llamar noradrenalina, y el cortisol son hormonas trascendentales en el proceso amoroso, y estas hormonas viajan por el torrente sanguíneo. Los estudios de los sistemas receptores dopaminérgicos del sistema nervioso central le generan un alto interés a la comunidad científica, porque la alteración sobre todo de la producción de dopamina y de que haya dopamina en el cuerpo, pues se ha mostrado en los estudios que tiene una relación con las adicciones a la cocaína o a las anfetaminas. Es decir, no hay amor. Eso nos ha llevado a la adicción a la cocaína, ha llevado a las personas a la adicción a la cocaína o a las anfetaminas o a otros estupefacientes, cuando no hay dopamina en su cuerpo, es decir, cuando no se vincula a procesos motivacionales como los del reforzamiento y la recompensa. Habría que pensarlo. La norepinefrina o noradrenalina es liberada cuando hay una serie de cambios fisiológicos, y estos son activados por un evento altamente estresante.
Entonces, el problema con las hormonas o los neurotransmisores que genera el sistema nervioso simpático, porque este lo genera el sistema nervioso simpático, es que nos puede llevar a disminuir o a inhibir la respuesta del sistema inmune. Entonces, por eso necesitamos oxígeno, y mucho oxígeno, para poder disminuir la producción de norepinefrina o de cortisol en el cuerpo. La actividad de la norepinefrina se relaciona con la hiperactividad, por eso puede llevar al insomnio, a la pérdida de apetito, a los temblores, a las altas frecuencias del corazón, como la taquicardia. Los bajos niveles de esta hormona se observan en pacientes depresivos y que tienen privación también del sueño. Volvemos al tema. ¿Quién produce la norepinefrina? La producen las glándulas suprarrenales. Cuando respiramos con toda la capacidad pulmonar, tenemos bajo los pulmones un órgano que se llama el diafragma, un músculo plano. Y el diafragma baja, y cuando baja, le hace un masaje a las glándulas suprarrenales, porque llenamos los pulmones por completo. Si los pulmones se vacían, vuelve a subir y le hace otro masaje a las glándulas endocrinas, produciendo adrenalina, noradrenalina y corticosteroides o cortisol. Así que, ¿qué hace la gimnasia psicofísica entonces en los ejercicios en donde se respira con toda la capacidad pulmonar y la yoga? Pues producir estas hormonas para activarnos y para movernos. Entonces, eso también implica, por ejemplo, que al hacer la práctica, digamos, en la mañana, pues estemos llenos de energía para iniciar las actividades del día. El cortisol o hidrocortisona es una hormona esteroidea o glucocorticoide, tiene que ver con la glucosa, producida por la corteza de la glándula suprarrenal. O sea, la corteza puede producir unas hormonas, pero en la parte interna de la glándula suprarrenal puede producir otras. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre, es decir, de glucosa, que va a llevar energía, que va a venir de las reservas de glucógeno, en muchos casos del hígado. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre a través de la gluconeogénesis, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de las grasas, de las proteínas y los carbohidratos. Así que aquí nos podemos dar cuenta que los altos niveles de estrés pueden llevar a una sobreproducción de norepinefrina y de cortisol, pero puede en algunos casos también disminuir la respuesta de la dopamina, aunque la dopamina también se ha encontrado, y la norepinefrina y el cortisol en las respuestas del miedo, de la depresión, en esas bajas emociones que a veces nos llevan a niveles de preocupación en cada uno. Tenemos una hormona maravillosa llamada la serotonina, se sintetiza en los intestinos y en el cerebro, pero en los intestinos. ¿Y qué tiene, qué relación existe? El 90% del total de la serotonina presente en el cuerpo humano está en el tracto gastrointestinal, y se ha encontrado que todo el tracto gastrointestinal, sobre todo los intestinos, están tapizados de neuronas. Se encuentra también en las plaquetas de la sangre y el resto en las neuronas del sistema nervioso. Pero eso querría decir que en nuestros intestinos, piensa, hay un segundo cerebro en los intestinos, porque hay neuronas tapizando el sistema gastrointestinal. En los humanos, las alteraciones en el sistema serotonérgico se relacionan con trastornos conductuales y neurológicos que incluyen los alimentarios, la depresión, la epilepsia, la esquizofrenia y la ansiedad. Su concentración reduce el estrés. Así que cuando estamos muy alegres producimos serotonina, endorfinas, dopamina, que son las hormonas de la felicidad, pero ellas reducen el estrés, es decir, inhiben la respuesta de la producción de cortisol,
y norepinefrina de las glándulas suprarrenales cuando estamos felices. Cuando estamos felices estamos recuperando nuestro cuerpo. Así que las endorfinas son péptidos opioideos endógenos. Péptidos son la unión de dos aminoácidos, dos o más aminoácidos. Opioides, aquí vemos porque hay ciertas sustancias, por ejemplo, que se han convertido, digamos, en sustancias adictivas desde Oriente desde hace mucho tiempo, el opio. Funcionan como neurotransmisores, son producidas por el hipotálamo y la glándula hipófisis. Sus efectos son similares a los opiáceos sintéticos y son analgésicos, producen sensación de bienestar e incluso euforia. La yoga podría llegar a producir endorfinas. ¿Cómo y dónde? Aquí lo vemos en una de las asanas que se llama la sarvangasana el ejercicio de la vela en yoga, y es que cuando la cabeza está en el piso y los pies están elevados, pues en principio toda la sangre que está en las extremidades inferiores baja al corazón y se purifica, y segundo, por la posición de la cabeza y los hombros hay un masaje a la glándula tiroides y por reflejo a la glándula pituitaria o hipófisis y a la glándula pineal, y la glándula pineal, hipófisis es la encargada de la producción de endorfinas. Así que ya vemos por qué en muchos casos después de una práctica, por qué se ha extendido la yoga tanto por el mundo, porque produce endorfinas, dopamina y serotonina, las hormonas de la felicidad. Y eso se da también gracias a la producción, sobre todo, de masajes en las glándulas a través de las posiciones tensionadas que tienen los ejercicios. Un alto nivel de personas en el mundo mueren por sedentarismo, porque no hay suficiente sangre y oxígeno llegando a ciertas zonas del cuerpo, y estas zonas se les dificulta recuperar. La oxitocina, entonces, decíamos, es un neuromodulador del sistema nervioso central, modula comportamientos sociales, sentimentales, patrones sexuales y la conducta parental. Se presenta mayormente cuando el individuo experimenta sensaciones altamente agradables. Así que la oxitocina está presente en las buenas relaciones y nos permite ser buenos padres, o a las chicas buenas madres. Así que si alcanzamos a ver aquí, entonces podríamos encontrar de alguna manera cierto aspecto formal parecido entre el cerebro y los intestinos. El 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en el intestino. Esto lo hace clave para nuestra inmunidad ante las enfermedades. Nuestro intestino viven trillones de microbios. Estos son fundamentales para la digestión, o sea, no todos los microbios son negativos. Hay unos que son muy positivos para nosotros. El doctor de la Ferrer dice, en los experimentos en los que se observó que se les dieron a ciertos animales, alimentos que estaban exentos de toxinas y exentos de desechos, los animales en el experimento fueron adelgazando hasta morir. Así que se necesita que haya una producción de desechos para que la vida siga funcionando. Esto suena un poco extraño, pero esos desechos fundamentalmente son las transformaciones de la materia viva que después van al humus terrestre a través de excrementos y permiten la aparición de nuevos cuerpos. Así que todos los microbios fundamentales para la digestión en nuestro cuerpo, ellos absorben nutrientes de los alimentos. Cuanto más diversificada es la dieta, cuando tenemos una dieta más variada, es más diverso el microbioma. De esta manera los microbios de nuestros intestinos generan unas pequeñas moléculas que viajan hasta el cerebro, donde actúan los astrocitos, que son células que sostienen las neuronas, entre otras, bloqueando los procesos de inflamación y previniendo la neurodegeneración que lleva al padecimiento de enfermedades tan terribles como el Alzheimer.
Pero hay que ver que cosmobiológicamente el intestino está regido por ciertos signos zodiacales, que tiene que ver también con el pensamiento. ¿Qué signo es ese? El signo de Virgo. El signo de Virgo rige el intestino delgado, en donde se encontró la mayor cantidad de neuronas. Y Virgo rige el pensamiento analítico. Así que por eso hay neuronas allí, pero en muchos casos el cerebro se conecta con el sistema gastrointestinal, específicamente con el intestino delgado, y toma neuronas de allí para su funcionamiento. Así que la meditación, que tiene que ver con esa posibilidad de tomar oxígeno suficiente para nosotros, pues va a modificar, como hablábamos en una ocasión, de 3 áreas cerebrales. La del centro, donde dice la corteza cingulada y corteza cingulada anterior, en donde se activa profundamente también la dopamina, tiene que ver con el área límbica, y el área límbica se relaciona con los deseos, con el afecto, con el cuidado de los hijos. El área del cerebro reptil tiene que ver con las relaciones de la supervivencia en nosotros, y por eso genera respuestas de agresividad y de voluntad también, es decir, de ir por aquello que estamos necesitando para nuestro desarrollo. Pero la corteza cerebral, la parte externa del cerebro, produce símbolos y cultura. Así que en la meditación, que es la oxigenación completa del cuerpo, cuando tratamos de concentrarnos solamente en un objeto, o cuando hacemos concentraciones profundas y hay silencio profundo, entonces se unen las 3 áreas que acabamos de mencionar. En general, en la vigilia, el neocórtex o el área neocortical y el área límbica están tratando siempre de mantener a raya el área del paleocórtex o el cerebro reptil, porque es el área agresivo. Así que la cultura y la educación pues pretenden que podamos tener control y dominio sobre nuestra parte instintiva, pero en algunos casos no es posible. Así que la oxigenación completa permite la unión de las 3 áreas y permite control o cierto dominio. La meditación, entonces, es una posibilidad de reducir el estrés, la ansiedad, en muchos casos también de limitar, por ejemplo, los dolores crónicos de ciertas enfermedades, disminuye la posibilidad de la producción de cefaleas o dolores de cabeza, de insomnio, y solamente con la absorción completa del oxígeno por nuestros pulmones, es decir, toda la capacidad pulmonar en pleno. Y toda la capacidad pulmonar permite el intercambio en los alvéolos pulmonares de CO2 o gas carbónico y oxígeno. Así que el oxígeno va a permitir entonces la activación de la corteza prefrontal izquierda, y la corteza prefrontal izquierda se ha asociado con la felicidad. Así que la producción de dopamina, serotonina, endorfinas se está produciendo cuando la práctica meditativa es una práctica constante, consciente, con una respiración completa, con un ambiente, y va llevando entonces, va disminuyendo los procesos de producción de cortisol o noradrenalina, que son los que disminuyen en muchos casos la respuesta del sistema inmune, pero también que generan, digamos, altos niveles de estrés y de enfermedad. De hecho, el producir o disminuir la respuesta del sistema inmune hace que estemos mucho más vulnerables a muchas enfermedades, pero eso también tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con el comportamiento. La materia blanca que observamos aquí, o la sustancia blanca en el cerebro, si se hace un corte sagital,
pues ella se expande o crece cuando hay un desarrollo del área límbica, y el área límbica tiene que ver con el amor. Así que si se observa en el cerebro un mayor crecimiento de la sustancia blanca, en algunos casos por encima de la sustancia gris, pues tal vez haya más amor y se desarrolle más amor. La presión arterial entonces disminuye por la absorción completa del oxígeno. Hay menor posibilidades de hipertensión arterial. La presión arterial la genera el cortisol, tiene mucho que ver con esa presión. Tenemos la posibilidad de llevar más oxígeno y sangre al cuerpo, es decir, mayor nivel de nutrientes cuando respiramos con toda la capacidad pulmonar. Los ejercicios que hacemos, digamos, tienen un alto impacto cuando el ejercicio es producto de la concentración, del estiramiento, de una oxigenación completa y sobre todo, en muchos casos, de una limpieza, digamos, de las ideas, es decir, de un silencio mental profundo. Así que la naturaleza nos duerme para recordarnos en el sueño profundo que necesitamos hacer silencio para vivir. La producción alta de cortisol se da en las mañanas, sobre todo en las madrugadas, para poder iniciar con bastante energía el día. Disminuye entre las 12 y 4 de la tarde, y evidentemente en la noche pues hay menos producción de cortisol. Aquí tenemos que el cerebro se adapta, él es altamente neuroplástico, tiene alta plasticidad. Se necesitan terapias cognitivas para poder desarrollar esa neuroplasticidad cerebral. En muchos casos se da gracias a través del conocimiento. El cerebro puede llegar a producir neuronas en espejo, que son neuronas producto del aprendizaje que tenemos a veces inconsciente con un grupo, y terminamos haciendo ciertas cosas que no hacíamos antes, pero que terminamos haciendo un poco por la relación que tenemos con las personas que están alrededor nuestro, y eso se denominó en el año 91 neuronas en espejo. Pero también ya se llegan a producir redes neuronales por el aprendizaje de conceptos. Así que un niño en una tomografía cerebral puede llegar a tener muy pocas redes neuronales cuando nace, pero en un solo año ya ha producido miles de redes neuronales producto del aprendizaje que ha obtenido solamente por el contacto físico y por la lactancia. Así que el cerebro enferma si no hay una terapia cognitiva. El cerebro deja de producir en muchos casos su actividad por el hecho mismo de no aprender o de no leer o de no entrenar, porque él también se puede estimular y entrenar. Se observó en el caso de meditadores, personas que provienen del budismo, monjes, un gran impacto en su meditación en el lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene relaciones con el espacio y con el tiempo. Así que se modificaba el lóbulo parietal. Se encontró que estos monjes en un estado alto de concentración, en donde parecen haber disminuido la percepción de los estímulos, pues se pincharon sus piernas o sus brazos con agujas y no hubo cambios en las tomografías cerebrales. Monjes que son capaces de meditar por años, casi sin parar, monjes que llevan 45 o 50 años meditando, se encontró que tenían la capacidad del control de los estímulos sensoriales del sistema nervioso periférico. Hay que decir que el sistema nervioso periférico
se conecta con unos centros celulares en el cerebro muy importantes que terminan modificando la nutrición celular cuando sentimos. Es decir, que las sensaciones agradables o desagradables pueden modificar la nutrición celular. Así que nosotros definimos qué sensaciones tenemos para nutrir celularmente nuestro organismo. Tenemos entonces el sistema nervioso parasimpático, que gracias a una respiración completa como la que se produce en la meditación, es capaz de producir endorfinas, dopamina, serotonina, y activar entonces la respuesta de los ojos, de las glándulas salivares, del corazón, del pulmón, del hígado, la vesícula biliar, el estómago, el vaso, el páncreas, el intestino, el recto, el riñón, la vejiga urinaria, los órganos sexuales, los nervios, diferentes nervios, y mejorar las condiciones de estos órganos por la producción hormonal y de neurotransmisores que se da en el momento de la meditación y una práctica meditativa continua y permanente. Las ondas mentales, que terminan siendo o mostrándonos cómo está funcionando nuestro cerebro y por ende produciendo más cortisol, noradrenalina, o produciendo más hormonas del estrés, o produciendo hormonas de la felicidad o de la curación. Los estados alfa, teta y delta van a producir hormonas de la felicidad, serotonina, endorfinas, dopamina, y los ondas gamma, beta, o el ritmo sensoriomotriz, que es el ritmo del movimiento diario, pues van a producir entonces la respuesta del sistema simpático que nos lleva al movimiento, que nos lleva a la huida o a escapar del peligro, eh, nos lleva a la actividad, en muchos casos excesiva, pero puede llevarnos también al estrés. Y el estrés entonces inhibe la respuesta del sistema inmunológico, haciéndonos más vulnerables a las enfermedades. Finalmente, los telómeros. Sí, disculpa, hermano Roberto, tengamos en cuenta la hora, son 9:16. Por favor, teniendo en Terminamos cuenta la eh, con los cromosomas. Se ha asociado, digamos, los cromosomas, los telómeros, que son los recubrimientos de las extremidades de los cromosomas, a la juventud y sobre todo a la relación de la tranquilidad y a una dieta que es mucho más natural. Y entonces en las personas más jóvenes los telómeros cubren mucho más los cromosomas, y a cierta edad ya estos han desaparecido, pero permanecen mucho más tiempo cuando hay una respuesta del sistema inmune, cuando hay una respuesta de las hormonas y neurotransmisores de la felicidad, y sobre todo cuando la dieta es una dieta más natural. Así que de nosotros depende que el cuerpo se mantenga, que la mente permanezca en equilibrio, así que las buenas emociones, las ideas constructivas o las ideas que desarrollan procesos de investigación y el entrenamiento del cuerpo van a producir entonces cierto equilibrio dentro de todo el proceso psicofísico y de la producción de las secreciones internas de las glándulas endocrinas. Muchas gracias y podemos pasar a las preguntas o a los comentarios. Pues muchas gracias, Roberto. Muy interesante. Yo creo que podríamos quedarnos aquí otra hora más. El cuerpo humano es maravilloso. Con mucho gusto. Gabriela Correa tiene una pregunta. Si gustas, puedes abrir tu micrófono o enviarlo por escrito. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas No, era relación cuando hablaban de las venas, que era relación con Venus, pero algo que decían era que si algo que las dañaba, era, no sé si eran las malas pasiones o era esos excesos pues, que dañan esa parte, no sé.
puede andar un poquito más en esa parte, pues, cuando dice que era la vena, es de Venus, pero que ese sistema se daña con los excesos. Entonces, Sí, si nos abocamos solamente a la búsqueda de placer, podemos terminar afectando las venas. Es decir, el placer excesivo puede llevar eh, a tener ciertos efectos entonces sobre las paredes de las venas y afectar su funcionamiento. Es lo que se mostró en la investigación, en las investigaciones, y pues se asoció el trámite de las emociones, el trámite de las percepciones de los sentidos, también a ciertos trastornos y a ciertas afecciones corporales en un número determinado de pacientes. Una pregunta, Sí, ¿me escuchas? adelante, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, Este tipo de emociones que usted dice que si hay un exceso de placer, que podría ser de repente un exceso de comida en una dieta mal administrada, o de repente en emociones que también se tergiversan, ¿esto lleva a la degeneración de la glándula pineal? esto lleva a la afectación, digamos, de ciertos órganos. Puede llegar a afectar el sistema inmune. Entonces es más fácil enfermarte porque la respuesta del sistema no es una respuesta inmediata. Puedes afectar ciertos órganos, depende de los órganos y depende de la relación que esos órganos tienen con ciertas actitudes, porque las actitudes también tienen una relación, cada una de ellas, con los órganos. La rigidez, por ejemplo, mental, la inflexibilidad puede llegar a afectar, ¿no?, en términos de la producción de parálisis facial o de trombosis. ¿Dónde encontramos esa relación, digamos, mucho más puntual o mucho más específica? En la cosmobiología. La relación del planeta Saturno con las actitudes inflexibles muestra, digamos, cómo a nivel bioquímico el planeta que une las sales minerales con el calcio para formar los huesos puede hacer que un músculo o una zona del cuerpo se torne mucho más rígida que otra. Así que eso depende de cada planeta, de los órganos regidos por cada planeta y cada signo, y la relación con las actitudes y el trámite de las actitudes o de las emociones que tienen que ver con cada uno de ellos, signos y planetas. Oh, disculpe, una última cosa. Entonces, entendiendo de que también en este aspecto vamos a involucrar a Saturno con la rigidez que él conlleva, tiene mucho que ver en función a cómo lo vamos a trabajar. Así ¿Estoy es. en lo correcto? Sí. Porque si estamos hablando de actitudes, quiere decir en que tengo que mirar de no ser rígido precisamente para poder un poco como fluir con la energía, ¿no? ¿Estoy equivocada? No, cuando tú ves, por ejemplo, que el cuerpo es flexible, es porque de alguna manera también tu mente es flexible. Todo obedece un poco a la manera como pensamos, la manera como sentimos, y eso se expresa en el cuerpo. Así que el justo medio siempre será la posibilidad del equilibrio. Y el equilibrio es fundamentalmente una ley universal. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. De manera presencial Diego ahora? Bautista nos hace una pregunta, creo. Diego Bautista nos dice, ¿esto tendría que ver con el nacimiento de Venus por la sangre y esperma de Urano que cae al agua y la otra sangre que cae con las furias y los titanes? ¿El problema es enviar mucha de esa energía a los sentidos? ¿La sangre que cae en la tierra sería el que genera problemas? Bueno, es interesante ver que el planeta Venus
él tiene que ver también con los riñones, con el área renal, y tiene que ver con las venas. Urano tiene una relación cosmobiológicamente hablando con el sistema nervioso, con las pantorrillas, pero también con la quimificación de la sangre. Así que seguramente en un estudio mitológico más profundo vamos a encontrar la relación psicofísica con cada uno de los dioses y el nacimiento de los dioses, porque definitivamente la castración de Urano tiene que ver con la posibilidad de que los hijos no se desarrollen biológicamente, sino que tengan más bien la producción de una obra de arte, un libro, una investigación, se conviertan también en hijos. Así que lo que nos muestra un poco Urano es como esa posibilidad de relacionarse mucho más con la mente y con la creatividad que con la producción biológica. Entonces podríamos encontrar allí también como esa relación con la dificultad para tener hijos en algunos casos, con la influencia de Urano o con la influencia del signo zodiacal de Acuario. Es muy interesante, es un tema muy extenso, nos daría para hablar seguramente en otra conferencia u otras conferencias. No hay otra pregunta, te comento que a mí me pareció de toda la charla que nos compartiste ahora, muy interesante, algo que me pareció muy particular fue cuando mencionaste acerca de la glándula pineal y su relación con la moral y la ética. Y lo que me vino a la mente fue, ya que está relacionado con la ética, dije, ¿qué tiene que ver la glándula pineal? La glándula pineal secreta melatonina, es encargada del descanso y del sueño. Y me vino a la mente un proverbio árabe que dice, la mejor almohada es una conciencia tranquila. ¿No? Entonces, quizás podría ser esa una relación, porque cuando uno tiene la conciencia tranquila, de verdad, uno duerme tranquilo, pero si uno pues no puedes descansar bien. ¿Sí? Así que yo le quiero así como esa relación, ¿no? A esto tan interesante que sacaste religión, Norberto. ¿Qué te parece? Sí, de hecho, cuando no hemos resuelto ciertas cosas en la vigilia, las soñamos. Y es que han llegado a nuestra parte inconsciente y se revelan en los ensueños después del periodo del sueño profundo. Así que si soñamos, definitivamente es porque hay algo por allí que quedó en el inconsciente y que queda en la vigilia, que es necesario tal vez poner atención o mirarlo con más detenimiento, porque se desarrolla a partir de símbolos o a partir de imágenes que pues aparentemente no tienen una relación en nuestro sueño o en el sueño mismo. Pero la naturaleza nos muestra que el sueño profundo es la necesidad de estar en silencio y si no fuera por el sueño profundo, creo que dormimos en nuestra vida un promedio de 22 años aproximadamente. Si la vida tal vez tiene un promedio también de 80 años. Ese tiempo fue necesario para vivir. Sin el sueño profundo no podríamos vivir. En ese sueño ocurren muchas cosas. Entre ellas toda la desintoxicación del hígado que se produce entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Allí hay una alta concentración de sangre en el hígado. Entre las 3 de la mañana y las 6, la mayor concentración de sangre está en los pulmones, así que podemos hacer ejercicio o podemos estudiar. Y entre las 6 de la mañana y las 8, la mayor concentración se encuentra en el abdomen, así que podemos desayunar, tomar alimentos. Pero esos son ciclos circadianos. Y cuando tú hablas de la glándula pineal, tenemos el ciclo circadiano del sueño y la vigilia y la producción de melatonina. Pero la producción de melatonina es justamente dada gracias al nervio óptico. Y gracias a que se abren los ojos y perciben la luz, es que llega esa respuesta a los nervios, y los nervios conectan con la glándula pineal y se produce la melatonina, con la glándula pineal, y se produce este neurotransmisor. Interesante. Bueno, tengo aquí una pregunta que dice, ¿el tema que él dice del amor tiene que ver naturalmente con la edad de la persona? No, el amor no tiene edad. En cualquier momento
Pero lo que sí es necesario ver es en qué estado del amor estamos. ¿Estamos en un amor solamente personal o hemos avanzado a un amor de grupo o hemos llegado al amor de Dios? ¿En qué lugar estamos? Por eso tal vez ustedes van a encontrar o vamos a encontrar que las personas que se interesan profundamente por procesos comunitarios y procesos sociales siempre tienen una cara de alegría, siempre están sonrientes, siempre están muy animados, porque la satisfacción de poder servir genera una gran producción de serotonina en el cuerpo. Aquí hay otra pregunta de Debbie Pérez que nos dice, ¿cómo distinguir entre sueños proféticos, sueños lúcidos y sueños del subconsciente? Wow, es una pregunta para una tesis. Será para otro Sí. lunes. Exacto. Es muy complejo esa respuesta. Rocío Olmos nos tiene una solicitud y además está levantando la mano. Voy a leer la solicitud que dice, menciona varios estudios que hablan lo que está diciendo. Por favor, ¿podrían brindarnos los enlaces o la fuente de información para poder leerlos? Bueno, hay muchas fuentes, van a encontrar muchos artículos en la red, van a encontrar, bueno, les puedo recomendar un maravilloso libro de Bruce Lipton que se llama La biología de las creencias. Podemos analizar toda la relación que hace Sulilicata Cano de la Gran Fraternidad Universal con sus textos sobre el nacimiento y sobre la educación desde el vientre. Hay muchas personas trabajando en investigaciones neurológicas y sobre todo cómo todas las universidades europeas en alguna medida están o norteamericanas están haciendo investigaciones con monjes y monjas, y ese es un aspecto muy interesante porque todo esto surge a partir de un encuentro de neurocientíficos donde el Dalai Lama está dentro del público y los neurocientíficos están muy disgustados porque hay una persona no científica en el auditorio y ellos van a discutir un tema que tiene un nivel de alcance muy alto. Finalmente le dan la palabra al Dalai Lama, dice, yo no pretendo intervenir, yo solamente quiero hacerles una propuesta. Yo quiero proponerles que indaguen el cerebro de mis monjes para ver qué pasa en sus mentes cuando ellos meditan. A muchos les causó gracia y hubo poca atención en el público, pero hubo 2 o 3 neurocientíficos que se interesaron por ello y empezaron el proyecto de indagación de lo que sucede en la mente de los meditadores cuando están, de los monjes cuando están haciendo meditación, y algunos de los resultados son los que se comentaron en esta charla en un momento, porque ahora se ha extendido muchísimo esta investigación. Cierto, incluso si buscan en YouTube el hombre más feliz del mundo, el resultado será a Mathieu Ricard, un monje francés que era biólogo, trabajó con un premio Nobel inclusive, y él por investigar fue a un monasterio, corrígeme si estoy equivocada, y se quedó tan fascinado con el mundo meditativo y monástico que se quedó ahí, ¿no? Y ya esa es su misión, difundir, ¿no? Esta gran, como lo dijo Nazaret Castellano, esta cualidad del ser humano que es la meditación. Entonces, bueno, a ver, Diego Bautista nos comenta, dice, es interesante que el alma etérea, que es un ente que reside en el hígado y vuelve al hígado cuando se duerme, donde la mayoría de la sangre reside del cuerpo, está en el hígado. Cuando se está despierto, ese alma reside en los ojos. El alma etérea es la responsable de los sueños. Tenemos que analizar también el vaso, ¿no? Por mucho tiempo se consideró que el vaso no tenía una función clara, o se consideró que se hizo una serie de presupuestos acerca de que el apéndice no servía para nada.
pero nosotros tenemos una contraparte astral. El budismo habla de 72.000 canales de energía y de un canal central. Los chamanes usualmente dicen en una investigación lo que se rompieron fueron tus tejidos astrales, tienes que recuperarlos. Así que aún nos falta para conocer mucho más nuestro cuerpo y sus posibilidades, la variedad enorme de opciones que tiene nuestro cuerpo y de lo que lo conforma. Diego Bautista incluye comentando, en el vaso reside el alma lógica o Yi, Y-I. Bueno, Sí, ¿alguien más tiene una pregunta? Vamos a invitar a Diego para que nos dé una conferencia. Sí, ¿verdad? Sí. Y nos Diego, explique, por favor. Diego Bautista, estás cordialmente invitado. Un abrazo para Diego. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos cerrando, que ya nos hemos sobrepasado un poquito del tiempo, pero ha valido mucho la pena. Muchas gracias, Norberto. Qué bueno. Muchas gracias a ustedes. Creo que todos están contentos y emocionados. Sí, Diego también manda un saludo, un abrazo, pero eso entre líneas quiere decir cuando quieran, ¿verdad, Diego? Muy bien, claro, dice. No. Muy bien. Bueno, a todos los asistentes hoy, muchas gracias por acompañarnos. Espero que también nos sigan en las redes sociales tanto de la Fundación como de Studium. Agradecemos a nombre de la GFU, del equipo coordinador, y quien les habla, María Virginia Ramos Cuevas, para que nos hagamos presentes el próximo lunes, el sábado, ya saben, por la mañana, en Studium. Hay mucho más para profundizar, hay mucho más para preguntar. Pueden hacer sus preguntas en YouTube o enviar sus preguntas también al correo electrónico de Studium. Y bueno, muchas gracias, Norberto, por este tema tan interesante que a todos nos ha dejado con ganas de más. Muchas gracias a todos por su atención. Qué bueno que podamos encontrarnos en este espacio. ¿Verdad que sí? Y sigamos aprendiendo, sigamos creciendo juntos y sigamos difundiendo. Recuerden que podemos compartir el enlace, podemos invitar a las personas para que podamos profundizar en esos conocimientos que compartimos en Studium los sábados a las 11 de la mañana hora Venezuela, y que vamos a profundizar todos los lunes en este centro de estudios. Están nuevamente y cordialmente todos invitados. Compartamos esta información para que el conocimiento se haga más grande, se difunda y nada, podamos compartir esta hermosa fraternidad. Nada, algo pasó. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Algo más, Norberto? ¿Alguien más? Me están agradeciendo. Muy interesante la conferencia. Los decretos para elevar la vibración son interesantes. Gracias, Norberto. Muchas gracias. A ustedes. Una buena noche para todos. Un gusto de estar con ustedes. A secretar melatonina todos. Apaguen las luces, apaguen el celular.